Soy Yasmín Flores Guzmán, docente de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Barranquilla. En el día de hoy les voy a presentar un tema muy importante, la evaluación de los aprendizajes para estudiantes diagnosticados con un tipo de discapacidad. Todo bajo el lineamiento del Decreto 1421 del 2017. Decreto que tiene como objetivo reglamentar la prestación del servicio educativo para la población con discapacidad en el marco de la educación inclusiva, en los aspectos de acceso, permanencia y calidad. Para iniciar, vamos a abordar el concepto de discapacidad que nos comparte este decreto. Según el 1421, un estudiante con discapacidad es una persona vinculada al sistema educativo, en constante desarrollo y transformación, con limitaciones en los aspectos físico, mental, intelectual o sensorial, que al interactuar con diversas barreras, las actitudinales, derivadas de las falsas creencias por desconocimiento, institucionales, de infraestructura, entre otras, pueden impedir su aprendizaje y participación plena y efectiva en la sociedad, atendiendo a los principios de equidad, de oportunidades e igualdad de condiciones. Dentro de las discapacidades que plantea el documento del lineamiento de orientaciones administrativas y pedagógicas para la atención educativa de estudiantes con discapacidad, encontramos la discapacidad física, que se refiere a los movimientos, la discapacidad sensorial, entre las que está la auditiva y visual, la discapacidad mental, que aborda todo lo que es el comportamiento, la discapacidad cognitiva, que se refiere a los procesos de aprendizaje y pensamiento, y también la categoría de discapacidad múltiple, en la que se dan 2 o más. Otro de los temas que aborda este decreto es el currículo flexible. Para el decreto 1421, un currículo flexible mantiene los mismos objetivos generales que se plantean para todo el desarrollo de los planes de estudio, pero da diferentes oportunidades de acceder a ellos, es decir, organiza su enseñanza desde la diversidad social, cultural, de los estilos de aprendizaje de sus estudiantes, tratando de dar a todos la oportunidad de aprender y participar. Igualmente encontramos dentro del decreto el referente a educación inclusiva. Plantea entonces que es un proceso permanente que reconoce, valora y responde de manera pertinente a la diversidad de características, intereses, posibilidades y expectativas de niños y niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, cuyo objetivo es promover su desarrollo de aprendizaje y participación, con pares de su misma edad en un ambiente de aprendizaje común, sin discriminación o exclusión alguna. Este decreto plantea unos principios que se deben tener en cuenta en un momento de evaluación. Estos principios se refieren primero al respeto de la dignidad inherente, al respeto por la igualdad, a la participación en las condiciones de igualdad, al respeto por la diferencia y la aceptación, a la igualdad de oportunidades, al respeto por la evolución de las facultades de los niños y niñas y a la accesibilidad al diseño universal de aprendizaje. Dentro del decreto también tenemos unos elementos que son esenciales, los cuales se refieren a la presencia, la participación y el progreso. Desde la presencia se plantea que todos tienen derecho a acceder a la información, a espacios y procesos y en general a la educación inclusiva. El elemento de participación nos plantea el ser reconocidos, escuchados y brindar apoyo para tomar decisiones en los aspectos claves que les competen. Y desde el progreso nos plantea que todos son iguales o todos somos iguales en oportunidades para aprender y avanzar en relación consigo mismo y a su ritmo.
Para trabajar un currículo flexible es importante tener en cuenta los ajustes razonables. ¿Pero qué son los ajustes razonables? Son todas esas acciones, adaptaciones, estrategias, apoyos, recursos o modificaciones necesarias y adecuadas del sistema educativo y la gestión escolar, basadas en la necesidad específica de cada estudiante, que persisten a pesar de que se incorporen en el diseño universal de aprendizaje y que se ponen en marcha tras una rigurosa evaluación de las características del estudiante con discapacidad. ¿Pero qué es el diseño universal de aprendizaje? Se trata de una propuesta pedagógica que facilita un diseño curricular en el que tengan en cuenta y cabida todos los estudiantes a través de objetivos, métodos, materiales, apoyos y evaluaciones formulados partiendo de sus capacidades y realidades. Permite que el maestro transforme el aula y la práctica pedagógica y facilite la evaluación y el seguimiento de los aprendizajes. El decreto 1421 nos entrega una herramienta esencial para el proceso de seguimiento y evaluación de los aprendizajes de los estudiantes en condición de discapacidad. Esta herramienta es llamada PIAR, Plan de Ajuste Razonable. Ella garantiza que el proceso de enseñanza y aprendizaje del estudiante se base inicialmente en la valoración pedagógica y social que incluyen todos los ajustes requeridos y todo lo que refiere a la infraestructura, a la adecuación de materiales, a todo lo que implica el bienestar y la participación del estudiante dentro de la institución. Para el diligenciamiento del PIAR se requiere que inicialmente el padre de familia haga saber a la institución educativa que el niño tiene una valoración médica en la cual se le diagnostica una discapacidad. Luego, en el documento PIAR se inicia un proceso de caracterización, el cual es acompañado desde la matrícula del niño y el registro del CIMAP. Siguiente, se hace una caracterización en la información referida a la parte pedagógica y psicológica, teniendo en cuenta la dimensión de las habilidades intelectuales y del bienestar del estudiante. En el siguiente formato, que también hace parte del PIAR, se hace un inventario de todos los ajustes y apoyos que requiere el niño en razón a su discapacidad. Este formato PIAR tiene consigo un acta, la cual en razón el padre de familia es citado 3 veces, la coordinación de la institución, el departamento de orientación y el maestro que atiende al niño para firmar en él un pacto. Este pacto en función del seguimiento y acompañamiento de los procesos de aprendizaje que el niño requiere y de las metas establecidas para la promoción del niño. Si un niño no tiene la valoración y el diagnóstico desde el principio del proceso, la ruta debe empezar por la solicitud de un diagnóstico. En este punto quiero referirme a que muchos niños que tienen una condición de discapacidad asisten a la escuela, pero los padres no los han llevado a valorar. Sin embargo, hay un maestro que identifica características requeridas dentro de las diferentes dimensiones del niño y solicita o activa la ruta a partir de este diagnóstico que se solicita. Muchos de estos niños participan en el aula, pero no tienen un diagnóstico.
pero de igual manera requieren que un maestro haga unos ajustes razonables. Con la presencia de un niño o 2 niños o 3 niños en condición de discapacidad en una institución educativa, se requiere establecer una comisión técnica de evaluación en la cual participen padres de familia, en la cual participen los diferentes maestros que tienen en el aula la presencia del niño, el coordinador y el departamento de orientación. Las funciones que desarrolla esta comisión son las siguientes. Primero, debe formular un informe en el cual debe hacer seguimiento de los apoyos que recibe el estudiante en razón de todo el año. De igual forma, organiza las reuniones de la comisión, organiza las reuniones con las diferentes comisiones de los niveles, llevando este informe que posee frente a los avances de los niños con discapacidad. Establece si los actores involucrados siguieron las indicaciones, en este caso los padres de familia al firmar el acta y los maestros al hacer los ajustes razonables. Contribuye en el diseño de otras estrategias. Si las estrategias planteadas en los ajustes razonables que se hicieron anteriormente no han brindado efectividad en el proceso de aprendizaje. Esta comisión también verifica, con la ayuda del Departamento de Psicoorientación, si el estudiante requiere apoyos externos y, en el caso puntual, buscar articular el caso a una red de salud pública. Para el proceso de evaluación, para estudiantes con una condición de discapacidad, los criterios generales para la evaluación de los aprendizajes constituyen 3 interrogantes. Primero, el qué vamos a evaluar. Segundo, cómo lo vamos a evaluar. Tercero, ¿para qué evaluar? Dentro del primer interrogante podemos asumir las dimensiones, las habilidades, los hábitos, los conocimientos, el saber, las competencias, el trabajo en equipo, el respeto por la diferencia, la autoformación, los diferentes procesos de comunicación y, sobre todo, lo más importante, debemos tener en cuenta al ser humano. Refiriéndonos específicamente a la población con discapacidad, se hace necesario establecer el tipo de limitación. Quiere decir eso, tener claro qué discapacidad tiene el niño para poder, a razón de eso, luego de tener los ajustes razonables, establecer esos criterios que se den para evaluar ese proceso. La segunda pregunta, el cómo vamos a evaluar, cómo lo vamos a hacer, da razón para esta población en específico que se tendrá en cuenta primero todo el seguimiento organizado en el PIER. Es aquí en donde también se puede señalar que todo niño diagnosticado con una discapacidad dentro de la institución educativa debe tener un folder de seguimiento o una carpeta de seguimiento en la cual no solamente esté el PIER o los 3 PIER, porque por cada 3 meses se debe desarrollar un PIER. No completamente, sino revisar si los ajustes, cuando se identificaron las necesidades, siguen respondiendo a lo que el niño requiere en función de sus aprendizajes. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar? Vamos a evaluar teniendo en cuenta este seguimiento que se le está llevando al niño de manera individual, identificando cuáles son sus habilidades
identificando también las estrategias pedagógicas que está implementando el maestro y que dan resultado o no del proceso de aprendizaje. Los avances también en los procesos de desarrollo, los acuerdos y compromisos periodo a periodo en el que se está atendiendo al niño y la entrega de informes mensuales. ¿Para qué sirve la evaluación? La evaluación sirve porque permite que el estudiante no solamente reconozca sus aciertos y dificultades frente a su proceso de aprendizaje y la dimensión social, sino también para que él se implementen estrategias que le posibiliten alcanzar sus metas y asumir nuevos retos al nivel personal y social. También la evaluación permite que un maestro se convierta en un espacio de reflexión, de transformación y descubrimiento de su capacidad para reorientar procesos y que lleven al desarrollo integral de los estudiantes. La evaluación igualmente le señala a los padres de familia y acudientes de los estudiantes los aspectos en los cuales pueden colaborar en el mejoramiento del desarrollo integral de sus hijos. Para los mejoramientos de los estudiantes con discapacidad sirve para hacer todos los ajustes al PIAR en el momento requerido. Para el proceso de promoción de los estudiantes de un nivel a otro, es necesario primero tener en cuenta la discapacidad nuevamente, ¿verdad? El informe que se le lleva por cada periodo en el PIAR, las observaciones que se le establecen por parte de los maestros que participan en el proceso de aprendizaje. Para esto también es importante la flexibilización curricular, construida con la base de los resultados de la caracterización y valoración pedagógica, de las que hacen parte los ajustes iniciales, desde la didáctica, desde la metodología, y también debemos tener en cuenta el acta de acuerdo realizada en el momento de la valoración. Un aspecto clave que deberá revisar la comisión es la evaluación hecha a la calidad de los ajustes realizados, a su funcionalidad, a su permanente disposición para garantizar condiciones de equidad en el estudiante. ¿Qué aspectos claves que se sugieren para tomar decisiones frente a la promoción de un estudiante en condición de discapacidad? Primero, avances del estudiante logrado entre el momento de la valoración pedagógica inicial y el momento de cada corte. Segundo, la calidad y pertinencia de los ajustes y apoyos definidos en el PIAR. Tercero, las evidencias de aplicación del PIAR de forma permanente. Quiere decir esto, que todas las acciones que desarrolla el maestro, que están estipuladas en los ajustes razonables, deben quedar dentro de esta carpeta que hablábamos anteriormente como evidencia de aprendizaje. Y cuarto, el PIAR mínimo durante todo el año escolar. En razón a toda esta información que nos plantea el decreto 1421, nosotros como maestros debemos tener presente algunos indicadores que nos acercan a identificar si algunos niños presentan dificultad o no en los procesos de aprendizaje y activar la ruta del plan individual de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que el plan individual de aprendizaje no es solamente para los niños en condición de discapacidad, que cualquier niño que presenta dificultad en el acceso al aprendizaje o presenta una de las diferentes los diferentes indicadores a revisar de los que vamos a presentar, nosotros como maestros debemos activar la ruta enviando a este niño a través de una remisión a una valoración psicológica o médica requerida. Dentro de estos indicadores podemos tener o revisar lo que corresponde al lenguaje. Debemos tener en cuenta en el momento de hablar, de leer,
qué vocabulario tiene el niño, ¿verdad? Las potencialidades en relación a lo que es la atención y la concentración. La resolución de problemas, actividades sofisticadas, intereses por libros, el interés por enciclopedia, por hacer dibujos, por las artes en general. En el aspecto de la psicomotricidad también debemos tener en cuenta cómo es el control de motor fino del niño, cómo es su escritura, su coloreado, la construcción, ¿verdad? Cómo es el gusto del niño por proyectos que requieren investigación, por el hecho de explorar cosas, por la destreza física para practicar deporte. En el aspecto que corresponde a lo personal y social, es si el niño es muy independiente, si interactúa más con mayores, si trabaja con pares, cómo es su relación con esos pares, si tiene conciencia frente a algunos temas como es la muerte, como es la pobreza, como es la guerra. En este sentido, áreas de desarrollo que ayuden a que el niño también pueda, a través de la interacción, identificar habilidades, desarrollar competencias, trabajar hábitos. Todos estos indicadores nos ayudan a acercarnos a identificar un niño con dificultad. Bueno, el decreto 1421, que reglamenta la atención educativa a niños en condición de discapacidad desde el marco de la educación inclusiva, es un elemento entregado desde el 2017 para que todas las instituciones educativas podamos hacer los ajustes necesarios en relación al proyecto educativo institucional en función de la presencia de discapacidad dentro de una escuela. De igual manera, nos ayuda, como ustedes pudieron observar, entregando elementos que nos dan claridad frente a un proceso de evaluación y seguimiento. Con el cumplimiento de esto, realmente se cumple el derecho a una educación de calidad y a un proceso de accesibilidad con énfasis en igualdad. Muchas gracias.